Esto es Una noche en los separos, por ambas manos al aire. Soy Juan Carlos Urbina, abogado penalista. Y el día de hoy, en este capítulo, tenemos una persona muy importante, alguien con quien ya estábamos buscando tener este acercamiento, un tema de unas entrevistas, estos temas, y es nada más y nada menos que la abogada María Guadalupe Muñoz Pérez, quien se desempeñó en su momento como jueza de control y esperamos ya próximamente tenerla de vuelta en las salas de audiencia. Maestra, sea bienvenida a este su programa. ¿Cómo se Muchas encuentra? gracias. Muy bien, gracias por la invitación, de verdad, y afortunadamente contenta de poder estar aquí con ustedes. Usted fue muy importante por el tema de la violencia vicaria, maestra. Es correcto, fíjate que fue un asunto que yo, de entrada, todos los asuntos que te turnan son importantes. Hay un conflicto y tú nada más tienes conocimiento de qué vas a desarrollar, si es control de legalidad de detención, formulación de imputación, intermedia o en su defecto ya en juicio. Es algo curioso, eso fue en octubre 2022 cuando me dicen que tenía una orden cumplida por violencia familiar, me tocó la guardia. Entonces digo, bueno, ¿y qué es lo que empiezas a pensar? Pues, ¿qué pasa si que hubo alguna agresión en el entorno familiar entre la pareja? Entonces yo paso y empiezo a escuchar la información de formulación de imputación, pero me llama mucho la atención el tema, porque empiezan a relatar las circunstancias de ejecución de esa agresión y lo contrastas con lo que tenemos en la ley, el tipo de agresión, de violencia, que si es material, psicoemocional, sexual, patrimonial, verbal. Y estás escuchando y tú desde ese momento empiezas a tratar de ubicar ese hecho en esa clasificación que le están dando como de manera preliminar. Entonces, me empieza a llamar la atención de que dices, bueno, pues golpes no hay para nada. Amenazas, tampoco le causó, no le dijo una palabra de tal manera que anulara, su voluntad y a obligarla a hacer algo. Entonces, vamos a los siguientes rubros, ¿no? Sí, porque el tema de lo de la violencia en contra de las mujeres, ya lo platicamos en otro episodio con el agente del Ministerio Público Zurita, pero es un abanico muy amplio. Es muy amplio, de verdad, y todo esto, ¿por qué viene? Por tanta violencia que se había generado en el entorno sociocultural en el que nos desenvolvemos, hombres y mujeres. Pero ese tipo de actividad, de conducta, había sido minimizada, precisamente por el rol que la mujer estaba ejerciendo en la sociedad. Entonces, bueno, y en este asunto en concreto, ya pasé estos rubros y nada. Violencia sexual, pues no, fíjate que tampoco, nada de información en ese Porque sentido. ya estaba viendo como que se va. Sí, ¿Cómo que se va? y yo escuchando toda la información porque dije: "Tengo que saber en qué consiste". Entonces, violencia patrimonial, ya empiezan a hablar, escucho la totalidad del hecho y dije: "No, sí, es una agresión, una agresión". Aquí necesitamos a alguien que la está generando y un receptor, pero ahora, ¿qué tipo de violencia se está generando? Entonces, cuando te empiezan a decir el hecho en concreto, que es al menor lo utilizan como mero instrumento para hacerle daño a la en este caso, a la víctima, que estamos hablando de una persona del género, pues, femenino. Y dices: "No, bueno", escuchas el hecho y dices: la violencia aquí va más allá de lo que nosotros podemos ver de primera instancia". Ya viene la clasificación jurídica, todo el acto procesal que viene, que es hacerle del conocimiento a la persona que es investigada si lo había entendido o no. Dijo que sí, lo había entendido, no había precisión o aclaración por parte de su defensa, contó con patrocinio particular. Se le dio oportunidad de contestar ese cargo y, pues, decidió guardar silencio. Entonces, pues ya, pasamos ese tema, yo creo que hasta ahí esa es la forma de conducción para hacerle del conocimiento porque lo están investigando. Nosotros como autoridad, como juzgadores, pues, estamos escuchando. Ya, viene el siguiente acto jurídico, que es la formulación de imputación. No hay, Ministerio Público expone sus datos de prueba, el cuadro fáctico, la norma que contiene esa conducta y los datos de prueba que tiene para justificarlo. En ese momento, pues también estaba la víctima, estaba con su abogado, lo que nosotros conocemos como el asesor jurídico. Entonces, bueno, ya aquí ya sabemos que quien tiene que decidir es la persona investigada. Le cuestiono, ¿en qué momento va a querer que se resuelva?
72 o la duplicidad, que en términos coloquiales son los 3 o los 6 días. Previa consulta con su abogado, dice, en este momento. Mm, Entonces, viene el contradictorio porque, digo, no me puedes dejar mentir. Estamos en presencia de un experto en la la materia, la verdad. Hemos tenido contacto en algunas audiencias que han sido reñidas, han sido buenas, muy buenas pero audiencias. la verdad, yo siempre he dicho, de esas audiencias son de las que más aprendemos, sin importar el cargo que estamos desempeñando como defensa, ministerio público o bien como operadores judiciales. Entonces, ya viene el contradictorio. Y aquí es donde viene lo más interesante, ¿no? Porque, pues, la defensa, ¿qué es lo que va a hacer? Pues defender, decir que, lo que dijo el Ministerio Público, pues, no es cierto. Y yo creo que fíjate que eso es lo bonito del contradictorio, porque cuando escuchamos el planteamiento de la fiscalía, te ponen un panorama bonito. Sí, y siempre lo hacen ver, ahora sí que como dice el chiste, ¿no? Caperucita Roja siempre va a ser la víctima Sí. mientras no se escucha al lobo, Por ¿no? supuesto, y cada quien de acuerdo a los intereses que están representando en ese momento. Entonces digo, bueno, ya tengo de manera preliminar una información. Vamos a escuchar a la contraparte, a la defensa, a ver qué nos dice. Entonces empiezo a escuchar y así se va abordando la defensa rubro por rubro de cada una de la violencia. Y dice, y no hay violencia material. Y yo, pues sí, tiene razón. No hay un informe médico que me revele que la víctima tenía lesiones. Incluso, digo, esto pues resultó creíble no solo porque me lo dijo la defensa, porque la víctima, al ser entrevistada, nunca aludió precisamente a ese tipo de acción. Entonces, ya aquí como que vamos haciendo nuestra propia valoración de esa información. Pero fíjate que algo bien curioso, esto surge porque pues habían formado un entorno familiar, procrean un pequeñito, después hay ciertas circunstancias que esa relación de pareja se destruye, pero deciden de común acuerdo que van a tener el cuidado del pequeño, ambos, mamá y papá. Entonces, con esto que estamos generando, pues un entorno de confianza, ¿no? ¿Por qué? Porque yo creo que cuando estás con alguien conocido o que ya es una actividad un poco constante, ya te genera esa confianza. Por ejemplo, vamos a poner un caso hipotético fuera del derecho penal. Si nos quedamos de ver con unos amigos, tú vas confiado de que vas a ver a tus amigos. Ujú, No vas preparado, tus mecanismos de alerta no van despiertos, a diferencia de cuando tienes una cita con alguien desconocido para ti. Cambia efectivamente. mucho. Entonces, fíjate que esto se genera en un entorno ya como de confianza, de que ya sabemos cómo vamos a cuidar al pequeño. Sucede que un día el pequeño lo tenía que entregar al cuidado de mamá, pero no porque le dice, ¿sabes qué? Hay un evento, vamos a festejar un cumpleaños, te pido que me permitas llevarlo al día siguiente. Como ya estaba en esa zona de confianza, de confort, porque yo sabía que ibas a cumplir. Entonces, a la mera hora no se da, no llegó ese día, Y no llegó el menor. no llegó el menor y no llegó un día, una semana, un mes y pasaron años. Okey, 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 okey. Entonces, esto es lo que ya te empieza a impactar, ¿no? O sea, dices, bueno, en ese entorno familiar, ya, okey, la relación de pareja ya se había concluido, ya no había tema. Pero fíjate que en la sociedad, estamos en un mundo donde la violencia está generalizada. Sí, el tejido social está más que rasgado. Por supuesto, por eso el legislador no únicamente consideró la violencia originaria del entorno familiar, sino ves que también abarca mayor tipo de relación, Sí, que el noviazgo, ya hasta los noviazgo compadres. también, o sea, empiezas a abarcar más. Sí. Entonces, por ese tipo de agresión, que está generalizada en la sociedad. Entonces, ya empiezas a checar, analizar cómo, a ver, ¿quién tiene el derecho de convivir con mamá y con papá? Pues ni es papá ni es mamá, el derecho es del pequeño. Sí, efectivamente, maestra. Creo que esto es un punto muy importante porque muchas veces, digo, he tenido clientes, clientas también, que llegan y dicen: "Oiga, licenciado, es que yo tengo que, y yo". A ver, no, un momento. Aquí, cuando se involucran menores, quien importa es el menor.
con Por todo respeto, pero supuesto. no importan tanto lo que usted esté pidiendo. Los derechos son del menor. Quien importa es el menor. Quien se debe tutelar es el menor. Sí, efectivamente, porque el menor, el niño, la niña, pues tienen derecho a vivir en ese entorno familiar, convivir con mamá, con papá. Entonces, ya como ya esa relación ya se había fracturado, pero quería seguir haciendo daño a la víctima, ¿de qué otra manera? Ah, bueno, pues ahora yo me llevo a mi hijo y te privo a ti de ese derecho tanto al pequeño como a ti, como mamá. Entonces, bueno, y fíjate que hay se tuvo que enfrentar a diversas circunstancias, no solo porque creció el pequeño alejado del cuidado de mamá, y también mamá con esa incertidumbre de saber cuál era el paradero, si estaba bien, si estaba mal, si comía. Bueno, Así. yo voy a traer aquí, quizás voy a verme, me aparto de un poco de la función jurisdiccional, ¿no? Soy mamá. Entonces, ¿qué pasa? Que dices, que no pueda yo estar al cuidado de mi pequeño. Qué difícil ha de ser, ¿no? Sí, totalmente. Digo, y no es tanto apartarse de su papel de órgano jurisdiccional, ¿no? Sino también, como dice, cómo se va a realizar una valoración, las máximas de la experiencia, la léctica, ¿no? O sea, ¿qué nos hace saber eso, no? Que una madre lo tuvo en su vientre, lo Claro. cuidó, lo alimentó y que ni culpa. Sí, esa ¿Dónde está? incertidumbre, esa incertidumbre. Eso es en un primer momento, pero bueno, yo creo que en la práctica, pues, ¿qué puedo decirle aquí el experto? Que a veces nos vamos encontrando con diversas circunstancias, también con la autoridad, porque no tenemos esa visión para poder investigar o bien cómo vamos a llevar este asunto cuando no hay un equilibrio entre las partes. De primera instancia, pues dijeron, pues no, nos compete a la materia penal. Esto te tienes que ir en materia familiar, ¿no? Sí, sí, es muy común y lamentable esa circunstancia. Sigue ocurriendo. Hasta la fecha. Sigue ocurriendo, o sea, llegan al Ministerio Público, no, no, eso no, no, a lo mucho es una sustracción de menores, pero primero se arreglan en lo familiar y luego viene, ¿no? Digo, no sé si este asunto fue del tema que tuvieron que promover un amparo, ¿Es correcto? fue a nivel Es nacional. correcto. O sea, a eso te iba yo. No solamente la violencia que vives ahí al arrancarte a tu pequeñito para que no puedas cuidarlo, verlo, el cariño, los cuidados, y ahora enfréntate a un aparato, a unas instituciones que no te hacen caso, que no te escuchan. Y aun cuando, digo, como personas, pues todos tenemos derecho a conocer la verdad, a saber qué es lo que pasó realmente y que den con el paradero del pequeñito, ¿no? Entonces se enfrentó a ese tipo de situaciones que este asunto no podía corresponder al derecho penal, sino que te tenías que ir a tramitarlo a materia familiar, porque dice, es el papá, sí, es el papá, pero al hijo lo tomó como mero objeto, como un instrumento Ok. para causar daño a alguien más. Porque lo que estamos viendo aquí es que no nada más fue un calvario, digo, para la víctima, el estar en un tema de audiencia, de estar escuchando lo que decía su contraparte, ¿no? O sea, cómo se Claro, está defendiendo, porque querramos o no, eso causa impacto en la víctima, ¿no? Sino que este calvario vino desde el momento en el cual ya no estaba viendo a su menor. Y ahora ella va con la confianza o creencia de acudir ante la autoridad, Ministerio Público. Oye, ayúdame. Nah, ahí luego. No, aquí no es, ¿no? Entonces, sí, es un calvario el que estaba diciendo, ¿no? Pero en este antecedente, maestra, de este asunto es que sí tuvo la víctima que promover un amparo, mecanismos de defensa. un ¿Por juicio. qué? Porque primero no querían iniciar esa investigación, luego ya la inician y dicen, no hay información para judicializarla. Entonces, pues, contra esa decisión, medio de impugnación, confirman esta determinación de la autoridad y promueven el amparo. De ahí deriva. Por eso te digo que la verdad se enfrenta. A veces, digo, es un hecho lamentable todo lo que pasó, pero sin duda alguna marcó la historia, no solamente del Estado, sino también de México. Sí, rompió un paradigma. Y sobre todo porque se identificó
con personas afines que estaban enfrentando la misma situación. Porque hay hasta colectivos de madres que no ven a sus niños, o sea, que sufren de este Efectivamente. tipo de violencia familiar, que es, la violencia vicaria. Eso fue lo bueno que trajo. Emprendió la lucha para que se investigara, para conocer la verdad y para dar con el paradero tanto de papá como del pequeño. Entonces, hizo todos los mecanismos legales y por otro lado, también se unió a este grupo de personas que estaban enfrentando similar situación. Entonces, ya es una violencia generalizada, que no había sido visibilizada, que no había sido reglamentada Ujú. y que a qué nos estábamos enfrentando, a que todo este tipo de conductas estaban escapando de lo penal y se estaban yendo a lo familiar. Y muchas veces, pues, ya no sabía nada de los hijos. Entonces, este asunto es así como llega aquí a mi conocimiento, y ya empiezo a hacer una valoración de todos los datos que me fue proporcionando agente del Ministerio Público. Y también digo, vamos a poner, yo creo que en el camino te encuentras de todo, así como operadores del sistema que no son tan brillantes, pero otros que sí lo son, Sí, otros que sí hacen bien su trabajo. Entonces, escuchas esta información, la sometes al contradictorio y siempre he dicho, si pasas a una audiencia y prestas atención, resuelves con objetividad y con toda la tranquilidad, yo creo que te vas a quitar de encima este asunto. ¿Y por qué quitar de encima? No porque ya no quiera tenerlo bajo mi conocimiento, no, sino porque realmente lo vas a resolver con sustento. Y si después emprenden los mecanismos de defensa ordinarios de impugnación o bien el juicio de garantías, sí. sabes cuál va a ser el resultado. Entonces, fue un poquito larga la audiencia y consideré que había información en el rango, de dato de prueba suficiente hasta ese momento para decidir la vinculación a proceso por este tipo de violencia vicaria. Porque aquí en eso consistió, en tomar al bebé como un mero instrumento para hacerle daño a la víctima. Y el impacto, ¿no? Fue aquí, la verdad, es una persona que siempre luchó, Sí, luchó. no se detuvo, No. digo, chequé la historia y, es más, vi lo del juicio de garantías que promovió y todo, y la verdad es que aguante, que aguante, no solamente creo que, lo digo así, las madres, tienen ese valor y esa fuerza para hacerlo. Efectivamente. Entonces, bueno, ya después de la vinculación a proceso ya abordamos otro tema, que ese es el acto privativo de Dirían, derecho fundamental. ahora sí que no solo lo vinculó, maestra, lo mandó No, al no, jardín no, de no, niños, no, ¿cómo? yo no lo mandé, yo resolví el hecho que me fue puesto del conocimiento. Es más, ¿no? O sea, había información, los antecedentes, la historia, el hecho, que daban a conocer que, no había viabilidad. ¿Sabes qué? Mira, estamos en presencia en este supuesto de un hecho que no amerita la prisión preventiva oficiosa. ¿Es correcto? Entonces, en automático le asiste la carga de la prueba a quien solicita, Fiscalía. Aquí, ¿por qué se impone la medida cautelar de prisión preventiva necesaria o justificada? Porque la persona no tiene arraigo, porque implica un peligro para la víctima, testigos y la misma investigación. Andaba escondido, y andaba escondido. Fíjate, y esa información me la fueron proporcionando detalladamente. De verdad, yo creo que el trabajo que proporcionaron fue muy cuidadoso para justificar. Entonces, vamos agarrando supuesto por supuesto, así como para justificar a rango de dato de prueba la violencia, también cada uno de los presupuestos que se requieren para la imposición de la cautelar, tan solo con el primero, el arraigo. Con ese, yo creo que quedó justificado. Y tampoco digo, no podemos desconocer que la persona tenía familiares aquí en el estado de Puebla, que tenían un inmueble donde podías localizar a la persona. Sí, pero yo creo que precisamente por la edad, la actividad laboral, esas fueron las circunstancias que le permitió movilidad en todo el territorio mexicano y que pudo evadir de la Tienen una red de apoyo para esas circunstancias. definitivamente sí, porque para andar estableciendo su entorno familiar
en estados diversos y quién iba a cuidar al pequeño, ¿no? Digo, porque muchas veces se llevan a los hijos para hacer daño a mamá o a papá. Y debo poner bien claro esto, ¿eh? Porque muchas veces dicen, oye, la violencia nada más para puras mujeres y que a los hombres no. Que los hombres sufrimos, maestra. No, fíjate que incluso También este sufrimos. argumento que me estás diciendo parece chistoso cuando dices no sufrimos, pero yo creo que por lo que socioculturalmente se le ha endosado al varón, de que los hombres son fuertes, los hombres no sufren, No los hombres llora. no lloran. Entonces, a veces también llegan a ser víctimas de este tipo de hechos, pero esa parte es la que no logran superar también. Sí, digo, es un tema aquí de cultura y de historia, ¿no? Porque relativamente, digo, y lo platicaba con el MP ahorita, digo, seguimos viendo todavía en la televisión mexicana, ¿no? De película, ¿no? O cine mexicano, y que llegue el charro, y a ver, me sirves de comer, y le da 2 cachetadas, y no sé qué. Bueno, esas son en las películas ya un poco atrasadas, ¿no? Digo, pero lo seguimos viendo y sigue ocurriendo. Sí. El machismo y los misóginos, o sea, sigue ocurriendo. Y creo que por esa circunstancia, pues muchas veces ya hay hombres que sí son violentados, pero pues apenas como que están saliendo a la Apenas, luz. apenas, digo, porque también son personas, sienten. Y bueno, se puede dar el supuesto también, ¿no? No es que digan, no, es mujer y defiende a las mujeres. No, yo siempre defiendo y procuro, cuando voy a resolver un asunto, resolver conforme a la información que me están proporcionando. Nada más. Y luego, y afortunadamente el contradictorio, ¿eh? Porque como uno no sabe nada de la información que tienen en la carpeta, pues nada más vamos a resolver con lo que me dice el Ministerio Público, con lo que está confrontando o evidenciando la contraparte. Y eso es muy bueno, ¿eh? Porque digo, ahora, antes de seguir avanzando, debemos dejar claro esto, ¿no? Porque el tema de la violencia vicaria, no solamente, como lo dijo, es para las mujeres. O sea, aquí el tema está dentro del capítulo de violencia familiar. Claro, Entonces, si mi pareja se lleva al menor exactamente igual, va a sufrir exactamente las mismas lo mismo, consecuencias. lo mismo. Que de hecho, güey, también como platicamos, esto viene de España, si no me equivoco, lo de la ley violencia vicaria. No, la precursora es una argentina que el estudio lo hizo en España. Ok. Y de ahí el término de vicaria, de violencia vicaria, porque es quien empezó a visibilizar este tipo de conductas. Que bueno, las estadísticas dicen, maestra, que quienes hacían más esa violencia eran las mujeres. Digo, es lo que marca, pero digo, aquí no es estigmatizar. Sí, Aquí claro. es cada asunto Cada según asunto particular. exacto, mira, es de que luego te van a decir: "Oye, pero si tú resolviste un asunto en este sentido, ¿y por qué cuando tuviste otro asunto, igual con la misma clasificación, tal vez sí lo vinculaste, pero la medida cautelar fue diversa?". Ah, porque cada asunto es completamente distinto. De primera instancia, pues no amerita la prisión preventiva oficiosa. Pero si me vas a justificar la necesaria, justifícamela. Dame las herramientas, dame los argumentos para que yo te la imponga. Entonces, a veces, eso es lo que te marca la diferencia. Cada asunto es único, es en particular. Sí, porque muchas veces, digo, se les quiere crucificar, ¿no? A los jueces cuando se dice, ay, pues es que hubo un asunto similar, y cómo en ese sí lo dejó ir, ¿no? Y cómo en este, pues determinó de esta manera, ¿no? Pero pues, la realidad es que cada asunto es completamente diferente. Es más, para empezar, desde la gente del Ministerio Público que va, desde el asesor jurídico que llegan a tener, de la información que tienen, las habilidades que tienen en temas de argumentación. Fíjate que puedes tener una muy buena investigación, pero si no expones tu información, el resultado va a ser adverso a los intereses que estás representando. Te enfrentas a una defensa muy hábil, imagínate. Ahora, suponiendo en este asunto, maestra, que hubiese sucedido que llegaba el MP y decía, pues sí, efectivamente, no es un delito de prisión preventiva oficiosa, pero yo le voy a pedir que sea firma periódica. Ese es el impacto mediático que tienes ante la sociedad. Como operadores, como juzgadores, tú no puedes ir más allá de lo que te están solicitando. Entonces, de ahí viene que cada asunto en concreto lo vas a resolver conforme a la información que te están proporcionando. Volvemos a lo mismo. ¿Por qué no impuso la prisión preventiva? Fácil y sencillo. Bien, ¿porque no te dieron los argumentos para sustentarla? ¿O porque de plano no lo pidieron? Porque el Ministerio Público consideró que con la imposición de cautelares diversas iba a ser suficiente
para garantizar la presencia de la persona. Sí, Que volvemos a lo mismo, que esa es la naturaleza del sistema, ¿no? Tenemos que iniciar por las que generan menor gravamen y ya hasta la última razón de ser, pues, la prisión preventiva. Pero bueno, sí, 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 porque implica muchas circunstancias el hecho de mandar a prisión a una persona. Es más, hasta ya genera gastos al Estado, por digo, para supuesto. empezar, ¿no? Es más, el hecho de estar en audiencia, creo que se había hecho por a los inicios del sistema penal acusatorio, se había hecho como que un cálculo de cuánto costaba cada una de las audiencias. Y si no me equivoco, creo que era por audiencia casi 20,000 pesos en temas de gastos totales por sueldos de todas las partes y sistema. Sistemas, de verdad, invertir en medios tecnológicos para que esté grabando la información implica mucho, mucho costo, Sí, digo, mucho. y es algo que no se visualiza, ¿no? O sea, porque dicen: "Oye, es que ¿por qué no pidió la prisión? ¿Por qué el juez no le puso la prisión?". Pues, para empezar, como usted lo acaba de decir, ¿no? Y la ley lo marca, ¿no? No pueden ir más allá. Sí, Y en este caso, hipotéticamente diciendo, en el caso que usted, tuvo, si el MP no hubiera pedido la prisión justificada, y no me hubiera dado las herramientas, usted no lo hubiese podido imponer. por supuesto. Y al rato, pues, ahora sí que salen otro tipo de condenas diciendo que quien lo dejó en libertad, pues fueron ustedes, ¿no? Sí, Sí, es algo extraño que ha estado ocurriendo, ¿no? Y digo, en su momento lo platicaremos, pero maestra, entrando a un tema del tipo penal, ujú. con el tema de la violencia vicaria, ¿no? Porque, ¿de dónde salió que le estuvieron llamando ley vicaria? Y salió hasta en medios de comunicación y lo empezaron a hacer así tan amplio, ley vicaria, ley vicaria. A ver, no, no es ninguna ley. Es una variable Una variable de la violación, perdón, de la violencia familiar. de la violencia familiar. Efectivamente, tan es así que está en el rubro, en el capítulo de violencia familiar y luego viene enseguida. También se considera violencia cuando se utiliza al menor como mero objeto. ¿Por qué viene? Precisamente por quien se encargó de hacer el estudio, que era de nacionalidad argentina, pero hace el estudio en España. Entonces, de ahí, ella es la precursora para poner ley vicaria. Luego en el estado no estaba legislado, creo que Puebla fue el quinto estado, más o menos, en empezar a legislar este tema, ya se empezó a generalizar. El caso concreto es porque esta persona se unió a personas afines, pero estas personas afines estaban en toda la república. Sí, eso es a nivel nacional. Ajá, entonces, estuvieron emprendiendo acciones para que se legislara y visibilizaran este tipo de violencia que ya había sido estudiado por esta Argentina. Correcto. Ahora, en el tipo penal también dice, utilizamos como instrumento para causar daño a. Y como lo platicábamos hace un momento, o sea, son dos víctimas, hay doble, o sea, son dos víctimas en ese tipo penal. Y para empezar es el menor. Y Sí, ya puede ser la segunda víctima, puede ser el padre o la madre, ¿no? Pero este tema de instrumento para causar daño puede ser muy amplio, de por cómo supuesto. causar el daño. No, porque el daño se lo haces, puede ser de manera directa al niño o a la niña y también de manera indirecta se lo estás haciendo a mamá o a papá con el solo hecho de alejarla. ¿Por qué? Tú tienes esa incertidumbre, ¿estará bien cuidado o no estará bien cuidado? Hay supuestos en que apartan a los niños, se los llevan y ejercen violencia en contra de los mismos pequeños, pero ya no están bajo el cuidado de mamá para su protección. Entonces, por eso me dices que es doble. Tenemos 2 víctimas, lo que es el pequeño, la niña, el niño y también mamá o papá. Y aquí el daño, pues, es mayor, un daño emocional difícil de reparar en ocasiones. Aquí, ¿por qué? Los primeros años del pequeño creció con la idea de que él no tenía la figura materna y fue depositada en un familiar de papá. Entonces, al niño no le podrías decir: "Oye, si tienes mamá", imagínate No, qué impacto. el daño. Entonces, estuvieron trabajando con el pequeño de tal manera que el acercamiento fuera gradual, a familiarizarse con el término mamá, después a tener acercamiento a través de medios tecnológicos y prepararlo para que se realizara el encuentro. El daño, sí, tanto al niño, la niña, como mamá o papá, quien está sufriendo esa violencia. Sí, porque no es así, pues vente para acá. Pues No. no.
no son No, objetos, no, exacto. son personas en crecimiento. Sí, no son instrumentos como dice él. Sí, la ley, digo, es una, dice, lo utilices como mero instrumento, ¿no? Porque, digo, para los abogados, cuando ya vamos a hacer la adecuación de la conducta al tipo penal, bueno, nosotros ya hacemos de manera técnica el desglose de los elementos de la descripción típica, el elemento objetivo, qué conducta es, si tenemos un sujeto activo, pasivo, medios comisivos. Entonces, es como la ley nos va estableciendo, ¿no? Sí, Eso es más fue técnico, curioso sí. el uso que tuvieron. Como mero instrumento. Maestra, ¿usted qué le recomendaría a todo este grupo de colectivos en los cuales están todavía en una lucha incesable por tener contacto con sus hijos? Porque pues, muchas veces los usan para causarles un daño, pero creo que lo más gravoso es que no los tienen, o sea, que han sido separados de estar con ellos. ¿Qué les recomendaría a ustedes? La verdad, que nunca dejen de insistir por una investigación, que realmente a veces esa insensibilidad que se tienen como operadores no permite el iniciar una investigación tan pronto como la persona llega a denunciar. Entonces, que insistan en que se investigue esa conducta para conocer la verdad. Es muy difícil, porque muchas veces te vas a enfrentar y te van a decir, como usted no lo está enfrentando. Sí, yo sé que es difícil, pero muestra de ello tenemos como un antecedente, una persona que no dejó de persistir, que luchó por su anhelo, por el deseo, por conocer la verdad y sobre todo por volver a tener a su hijo. Entonces yo creo que es una lucha constante que tenemos que hacer en sociedad para que poco a poco estas conductas se vayan erradicando. Correcto. Maestra, en sus redes sociales, ¿dónde podemos encontrarla? Porque ya tengo conocimiento que también va a estar dando próximamente como que pláticas o charlas respecto de este tema, de lo de la violencia vicaria, cómo se puede atender desde una perspectiva también de agentes del Ministerio Público, víctimas, defensa, todo. ¿Cómo la podemos encontrar en sus redes sociales? En redes sociales, con mi nombre completo, María Guadalupe Muñoz Pérez, lo que se les ofrezca, y me pueden contactar y pues quedo a sus órdenes, también a tus órdenes y te agradezco mucho el espacio que me estás brindando para que a través de este medio pueda llegar a terceras personas. No, maestra, claro que sí, créame que la vamos a volver a invitar y más que nada que acepte nuestra invitación, maestra, porque sabemos que tiene una carga de trabajo muy grande. O sea, porque Muchísimas gracias. a pesar de que pertenece al Poder Judicial, estamos hablando que pues, también es madre, también tiene Es una correcto. vida y pues sí, ¿no? El hecho de ser mujer tiene mayores implicaciones de trabajo, Es correcto. para empezar, ¿no? Pues bueno amigos, esto fue Una noche en los separos por Ambas Manos al Aire. Soy Juan Carlos Urbina, abogado penalista. Nos vemos en el siguiente episodio que también va a ser con la maestra Guadalupe. Nos vemos.